Libro de Segundo de Reyes 22:1. La palabra de Dios va a decir lo siguiente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja del dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantera, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Oremos. Padre, oramos una vez más, Señor, en esta tarde, en este lugar, dándote gloria, honra y honor, sabiendo, Dios, que tú eres el Señor de la obra, tú eres el Señor de la iglesia. Todo es tuyo, todo te pertenece, Señor, y todo está bajo tu gobierno y soberanía. Y, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, en este lugar, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, clamando, Dios, tu ministración, tu dirección, tu indicación, oh Dios, tu presencia, y que tu gloria, Señor, se mueva en este lugar, en nuestras vidas, y nos hable, Señor, poderosa y sobrenaturalmente según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ese texto de la palabra del Señor que yo he leído de Segunda de Reyes, capítulo 22, habla de uno de los reyes, de los tantos que ha tenido el reino del norte, el reino de Israel, como el reino del sur, el reino de Judá. Entonces, fueron muchos los reyes que han pasado, y los libros de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, y los libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, nos van a contar exactamente qué es lo que han hecho esos reyes y cómo ha vivido el reino en este momento. Y aquí nosotros vamos a ver la historia del rey Josías, y vamos a ver qué es lo que él vivió, qué es lo que hizo, cómo se comportó, qué es lo que hizo su padre, los reyes anteriores, los reyes posteriores, y vamos a ver que Dios lo puede cambiar todo. Dile a la persona que tienes ahí a tu derecha, a tu izquierda, dile: Dios lo puede cambiar todo, aunque sea el caos. Bueno, cuando nosotros hablamos del amor del Señor a una persona, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo con alguien, no siempre, pero algunas veces tenemos la respuesta que dice: no, yo he nacido así, voy a vivir así, voy a morir así. Mis padres han vivido así, mis abuelos han vivido así, y yo voy a vivir y morir igual. Es la respuesta que muchas veces es una respuesta de alguien que no quiere cambiar, o de alguien que no tiene esperanza, o de alguien que no sabe dónde buscar la transformación y la diferencia. Y entonces nosotros podemos ver que sí hay escapatoria, sí hay alternativa al comportamiento de nuestros padres o abuelos. Que aquí en este caso estoy hablando a lo mejor de aquellos que no se han portado bien, porque a lo mejor tu padre, tu madre han sido un hombre o una mujer ejemplar, dignos de seguir. Pero es verdad
que muchas veces las personas repiten los errores de los padres, de los abuelos, y porque son familia, no tienen ni deseo ni intención de cambiar su vida. Pero la Biblia nos enseña que en Cristo hay opción y alternativa para el cambio. Amén. Amén. Entonces, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, va a hablar de todos los reyes. Y el rey más conocido, más citado, el rey más admirado de todos los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur, es justamente el rey que reinó el reino unido, que fue David, que unió todo el reino. Después vino Salomón, que no se comportó del todo bien, y el reino se dividió en dos, el del norte y el del sur. En este caso, Josías era rey del reino del sur de Judá, la capital, Jerusalén. Él fue coronado como rey a los 8 años de edad. Y yo pregunto, ¿qué sabe un niño de 8 años? Puede saber muchas cosas, pero en realidad no es un adulto. Dice la Biblia que él reinó 31 años y murió con 39, porque Dios mismo dijo que lo iba a llevar, porque el castigo que iba a venir, o la ira que iba a venir sobre Judá, él no iba a ver con sus propios ojos, porque Dios lo iba a recoger. Entonces aquí vemos un niño de 8 años, que es coronado rey, ¿no? Casualidad o no, es la misma edad que tiene Samuel cuando Dios le llama, pero eso ya sería otra predicación. Vemos entonces que Josías, a los 16 años, 8 años exactamente después de asumir el reino, cuando ya se hace adolescente, cuando ya empieza a tener entendimiento del mundo y de las circunstancias que le rodean, dice la Biblia que empieza a buscar al Señor. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Pero es que el padre de Josías no era David, era Manasés. Él está citando a David como referencia de hombre espiritual, de hombre de temor, porque yo voy a leer cómo se comportó Manasés, su padre, en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 1, a partir del 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 51 años. El nombre de su madre era Epsiba. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Es decir, hizo edificaciones paganas, mundanas, dentro del templo de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Es decir, lo dedicó a Moloch, que era un dios pagano, a la cual entregaban sus hijos pequeños al fuego para ser quemados vivos. Y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer de todo lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Pregunto, ¿actuó bien Manasés, el padre de Josías? No, actuó muy mal. Pero es que aquí tenemos que entender algo muy importante.
tanto en el tiempo de Manasés como en el tiempo de Josías, la palabra de Dios no estaba. El libro de la ley no estaba presente. Es decir, debajo del corazón del rey, que subía como rey y autoridad sobre el reinado, según su corazón y sus intenciones, era lo que había en el reino, porque Israel había abandonado el uso de la palabra y la obediencia a la palabra del Señor. Y aquí empiezo la meditación en esta palabra diciendo algo muy importante. Incluso estando dentro de la iglesia, viniendo a los cultos, incluso siendo parte del ministerio, e incluso obrando al Señor con todo el corazón, nosotros podemos estar lejos de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque algunos calculan que Josías fue el que encontró, al empezar unas obras, el libro de la ley. Algunos teólogos dicen, y aquí yo no voy a entrar en los tiempos, porque no tengo ni conocimiento ni entendimiento para eso, pero algunos teólogos dicen que de ahí hacia atrás, puede que Israel estuvo 200 años caminando sin la dirección de la palabra. Y algunos llegan a decir que el libro de la ley se escondió o se le olvidó dentro del propio templo y ni lo buscaban los levitas, ni los sumos sacerdotes, ni el sacerdote, ni las autoridades, ni los reyes. Entonces estaban a su aire. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor y hemos dicho que el Señor es verdaderamente el Dios que gobierna nuestras vidas, y Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en este momento nuestra vida ya no puede ir a nuestro aire. Tiene que ir en función de lo que dice la palabra de Dios. Pero tanto tú como yo, con mucha facilidad, en el día a día, por nuestras buenas intenciones o por nuestra carnalidad o debilidad, muchas veces nos desviamos de la palabra y tomamos actitud que pueden estar fuera de lo que dice la palabra. Y aquí entra algo muy importante para tu vida y para mi vida. No podemos caminar, ni tomar decisiones, ni hacer nada, si no es según la voluntad de Dios. Bueno, yo he leído al principio, en 2 de Reyes 22, a partir del 1, sobre una reforma que empieza Manasés cuando tenía 18 años y se lo dice a los que estaban encargados de hacer la obra en el templo del Señor, y dice, allí había un dinero reunido a lo largo del tiempo, y dice Josías lo siguiente: mira, coge el dinero, dáselo a los carpinteros, albañiles, a los que trabajan, a los artesanos, y que empiecen a reformar la casa del Señor. Primero, a tener importante en ese sentido. Lo primero que hace Josías cuando empieza a buscar al Señor con 16 años, es que 2 años después, a los 18, buscando la presencia del Señor, lo primero que se importa no es con el palacio, no es con su riqueza, sino que la casa del Señor esté en condiciones. Y determina una obra. Cuando el corazón de alguien está volcado hacia las cosas espirituales, aunque determina cosas naturales, como es el caso de Josías, todas las veces que nosotros estamos volcados con las cosas espirituales desde lo más profundo de nuestro corazón y tomamos, aunque sean decisiones para
cosas terrenales y sencillas, eso tiene consecuencias espirituales. Josías, con una buena intención, dice que ellos empiecen la reforma del templo, y ellos lo empiezan. Y entonces, cuando llega, por consecuencia de la reforma y de la obra, dice en el versículo 8 de 2 de Reyes 22, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vamos a trasladar eso a nuestros días. Nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia no es este local. Aunque en el tiempo del Antiguo Testamento el templo y el local era la referencia. Pero en nuestros días no. En nuestros días, en el tiempo de la gracia, la iglesia son las personas. Por eso dile a tu hermano que tienes a tu derecha, a tu izquierda, tú eres iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Por qué, pastor? Porque si yo voy a la iglesia, significa que los domingos cuando voy a un sitio, entonces voy al lugar que es la iglesia. Pero si yo soy la iglesia, donde yo voy, va a la iglesia. Entonces, mañana por la mañana, cuando tú vas a trabajar, o vas a desayunar, o vas a hacer lo que sea, donde tú vas, va a la iglesia. Donde yo voy, va a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Pero seguimos. Dice entonces que ellos empiezan a hacer la reforma, y hacen la reforma, y dentro de la casa de Jehová encuentran el libro de la ley. Es como si nosotros ahora estuviéramos aquí dentro de la iglesia, nos reuniéramos cada domingo, estuviéramos aquí, cantáramos, hubiera aquí una predicación, pero este libro es como si este libro no estuviera presente. Pregunto, ¿la iglesia tiene algún sentido de ser si este libro no está presente? No tiene ningún sentido. Pero era así como se estaba administrando el templo y el reino de Israel en este momento. Y por una actitud del corazón de Josías de reformar el local, el templo, encuentran el libro. Y entonces está el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán. Los dos encuentran ahí el libro y lo leen. Leen el libro. Y ahora resulta que no solo lo leen. En el versículo 9 dice lo siguiente. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero y se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. No estaban muy seguros qué libro era. Y lo leyó Safán delante del rey. Es decir, ni el rey, ni el sumo sacerdote, ni el escriba estaban del todo seguros de que este era el libro. Pero cuando lo leen delante del rey, dice que cuando el rey escuchó, Josías escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestiduras. Es decir, quizá Josías había escuchado hablar del Dios de Israel, del Dios de Judá, del Dios de David, pero nunca había escuchado el contenido de la palabra del Señor. Y en el momento que la escucha, dice que se rasga las vestiduras, que en este tiempo es sinónimo de humillación, sinónimo de
redención, sinónimo de entrega, diciendo, Él se humilla cuando escucha la palabra del Señor. Después de haber caminado el reino tanto tiempo, entonces ahora Josías se encuentra con el libro de la palabra. Todas las veces, hermano, que alguien propone en su corazón buscar a Dios de todo su corazón, va a encontrar al Dios de la palabra y va a encontrar a la palabra de Dios. Porque hemos leído que a los 16 Josías empieza a buscar a Dios. Y por consecuencia de la obra encuentran al libro. Y ahora el libro, que siempre ha sido dirección para la nación de Israel, vuelve a ser dirección para el rey de este momento. Pero estaba olvidado. Y eso nos dice una cosa, hermano. Y quizá yo soy pesado con eso, pero lo soy por la importancia que tiene. Nosotros podemos estar en la casa del Señor y podemos tener el contenido de este libro olvidado en nuestras vidas. Puedo vivir de lo que yo he aprendido, puedo vivir de mis buenas intenciones, puedo vivir de quizá la prédica que yo escucho en el domingo, pero es necesario algo más. Es necesario conocer a la palabra. Mira el temor que tenía Josías de Jehová, de Dios, el temor de Dios que tenía. Y dice la palabra de Dios en Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces tiene temor. Y mira lo que hace en el versículo 14. Él pide que consulten al profeta del momento, a la profetisa, por el reinado, por el rey y por el pueblo y por toda la nación, a respecto del libro que han encontrado. Y entonces, dice 2 de Reyes 22:14, entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Alicán, y Acbor, y Safán, y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía al varón que me envió. ¿Por qué hace eso Josías? Porque como sabía que no era el más cualificado en relación al conocimiento de la palabra, consulta a Dios para estar el 100% seguro de que verdaderamente este libro es el libro de la palabra de Dios. Puede parecer para nosotros, en los tiempos en que vivimos y que tenemos la Biblia a nuestra mano de muchas maneras y con mucha facilidad, pero no podemos olvidar que en este tiempo las cosas no eran como hoy en día. Entonces él, para estar seguro de que realmente era lo que él pensaba que era, consulta a Dios a través del profeta. Recordemos que en el Antiguo Testamento estaba el profeta, que era el hombre que hablaba de parte de Dios al pueblo o al rey, y después estaba el sacerdote, que es quien hablaba con Dios de parte del rey o de parte del pueblo. Dice en el versículo 18, esa es la segunda parte de lo que dice la profetisa en relación a la actitud de Josías. Y mira la contestación de Dios a Josías por lo que él estaba haciendo. En este momento tenía más o menos 18 años, 19 por ahí. Segunda de Reyes 22:18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, es decir, a Josías: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo
he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Dice Jehová. Significa decir, hermano, que todas las veces que nosotros consultamos a Dios, oramos a Dios, nos humillamos en la presencia del Señor, buscando de parte de Dios contestación, dirección, respuesta, administración, sanidad, milagro, lo que sea, Dios siempre tiene una respuesta para tu vida y para mi vida. Y Él contesta al rey Josías. Una vez que Josías ahora está seguro de que este libro es el libro de la ley, ¿qué es lo que hace Josías? Lo guarda, lo lleva a su casa, lo mete dentro de su casa para que él pudiera leer cada día, ¿verdad? Pues no. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 29. Por eso he dicho que el relato está en Reyes y Crónicas. Segunda de Crónicas 34, 29 va a decir cuál es la actitud de Josías. Y entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, es decir, al templo. Y con él todos los varones de Judá. Y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entiende que el pueblo tiene que volver a ser dirigido por la palabra y convoca a todos, sin excepción. Que en este tiempo, hermanos, no es como hoy en día. El rey decía A y era A, decía B y era B. Él dijo, todos, del mayor al menor, sea la posición que tú tengas, todos van a estar en este día y se va a leer el libro de la ley. Y dice que estuvieron unos 3 días escuchando todo el libro. Y en el versículo 31 dice lo siguiente. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y entonces, a partir de este momento en que todo el pueblo ahora tenía conocimiento de la palabra de Dios y que el rey hace un pacto para seguir lo que dice la palabra y convocando al pueblo que obedezca a la palabra, Josías empieza una serie de reformas. Pero quiero decirte qué es lo que había para saber qué reformas eran necesarias. Estaba la dedicación de los niños a Moloch, y los niños eran entregues y quemados vivos. Estaba la prostitución cultural. ¿Sabe qué es eso? Es un prostíbulo que se dice ser espiritual instalado en el templo de Jehová. No estamos hablando, hermano, de que la pintura está estropeada. Estamos hablando de cosas abominables dentro de la casa de Jehová. Por eso, todo lo abominable en tu vida y en mi vida tiene que ser echado fuera. Dice que había altares en lugares altos dedicados a Baal, dedicados a una serie de reyes paganos. Había culto a las estrellas, al sol. Había
todo tipo de culto y muchas de esas cosas estaban metidas dentro del templo. Y Josías tuvo que empezar limpiando la nación de todo eso. Tarea fácil, ¿verdad? No, una tarea muy difícil. Yo puse como título de esta predicación lo siguiente: cuando Dios nos llama a luchar contra el caos. Porque lo que se encontró Josías ahí es el caos. Pero Josías mismo, con la ayuda del Señor, es para nosotros el ejemplo de que siempre que nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, siempre hay opción para el milagro, la transformación y el renuevo. Siempre lo hay. Siempre y cuando nosotros lo queremos. Y aquí entra otra cosa también, que yo he dicho al principio. No importa cuál ha sido el comportamiento o los errores de nuestros antepasados. Yo no estoy obligado a cometer los mismos errores, ni estoy obligado a vivir las mismas situaciones. Si me decido por Dios y por Cristo, mi vida va a ser diferente. Y hay más. Que en Cristo se rompen todas las ataduras del pasado y en su nombre se escribe en nuestra historia un nuevo trayecto y una nueva vida y un nuevo camino. Pero para eso, la palabra de Dios tiene que ser el fundamento y la dirección para nuestro vivir, para nuestro diario vivir. Ahora pregunto, de cierta manera, con todo lo que nos rodea, con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos, con las cosas que ocurren y están ocurriendo, de cierta manera no hay un caos a nuestro alrededor. ¿No te sientes así muchas veces? Diciendo, vamos de mal en peor, y eso va a pasos agigantados al precipicio, al abismo. Pero no te preocupes. Aunque puedan que algunos digan que no hay solución, que no hay salida, que no hay esperanza, que no merece la pena predicar el Evangelio ni vivir una vida de santidad, que no merece la pena ser siervo del Señor y obrero de la casa de Jehová. Aunque muchos puedan decir muchas cosas, el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de victoria, un Dios de transformación y un Dios de milagros en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y no importa el caos que nos rodee, porque el Dios Todopoderoso pone en orden cualquier tipo de caos, sea en tu vida, sea en mi vida, sea en la sociedad. Él hace como quiere, de la manera que quiere, cuando quiere, porque Él es soberano Señor de todas las cosas. Pero tú y yo tenemos que creerle a Él y creer a su palabra. Sí que podemos pelear. Sí que podemos echar fuera de nuestra vida todo tipo de caos. Sí que nosotros podemos luchar y pelear y alcanzar victoria. Sí que Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para transformarnos y dirigirnos según su propósito. Sí que es posible. Y sí que la victoria está en tus manos y en mis manos, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Rey. No te asustes con el caos. Confía en Dios, que es un Dios de orden. Y si hay algún tipo de caos en tu vida, entrega en las manos del Señor, que el Dios de orden va a ordenar lo que está desordenado, porque Él lo puede hacer. Amén. Te invito a que te pongas de pie.